inquebrantable para un cristiano saber que todas las cosas están bajo control de un Dios soberano. Y no hay nada más terrible para un enemigo, un opositor al Señor, a la iglesia, para alguien que aborrece a Jesucristo. No hay nada más terrible saber que hay un Dios que es soberano y que controla todas las cosas. Y eso es algo que nosotros como iglesia debemos aprender a descansar. Que no hay sucesos, no hay circunstancias, no hay momentos que se escape del control soberano de Dios. Por lo contrario, todo, absolutamente todo, está perfectamente planificado y ejecutado por la mano de un Dios soberano. La idea de que Cristo sea el Rey del universo a todos les agrada, pero lo que desagrada para muchos es que Cristo esté sentado en su trono. Y ahí es donde nosotros debemos sentirnos bendecidos. En verdad debemos sentirnos muy bendecidos, porque nuestro inicio y nuestro futuro y nuestro porvenir y nuestra eternidad ya está garantizada en Jesucristo. Iglesia, si amas la palabra del Señor, si has creído con todo tu corazón que Jesucristo murió por ti, descansa en el Señor. No te pongas mal por las circunstancias y los momentos. Solamente debes entender que hay un poder que no lo podemos entender, pero que es bíblico, y que Jesucristo está sentado en su trono, que Él reina por los siglos de los siglos, y que no existe nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Te agrada saber esto? Esto lo dice la palabra y nos hace muy bien a nosotros. ¿Cuántos quieren entrar al cielo? ¿Cuántos quieren entrar al cielo? ¿O prefieren otro lugar? ¿Cómo quiere entrar al cielo? ¿Cómo quisiera entrar al cielo? ¿Cómo quiere que sea su bienvenida? A veces pensamos de que vamos a ser tanta gente que vamos a pasar desapercibidos entre muchos que entremos, ¿no? No, la Biblia no dice eso. La Biblia enseña de que vamos a pasar con recompensas a cada uno. Algunos tendrán coronas, otros tendrán galardones, diademas, pero lo importante es que vamos a pasar a la presencia del Señor de una manera, de una forma escritural. La Biblia revela cómo será nuestra llegada, pero también mucho de eso depende de cómo nosotros nos hemos comportado aquí en la tierra. Si bien es cierto, los que son salvos van a entrar al cielo. El hermano Nicolás leía algo que yo tenía apuntado, un versículo allí, pero para que vean que no está preparado, y el Señor lo hizo así, leyó algo que es muy importante. La obra de cada uno será probada como por fuego, dice. Y creo que es muy importante saber que vamos a ser evaluados y examinados. No para no entrar o entrar al cielo, sino para cómo va a ser tu bienvenida. Y cuando uno se va de viaje, cuando uno está planificando viajar a algún lugar, a ir a otra provincia, uno siempre prepara la valija o la maleta, ¿no es cierto? Y muchas veces hace la lista de las cosas que tienen que llevar, justamente para no errar o para no olvidarse de las cosas importantes. Y nosotros estamos en un peregrinar aquí, en este mundo, hasta llegar a nuestra patria celestial, hasta nuestra ciudad celestial. Pero también la palabra nos enseña de no olvidarnos de ciertas cosas. Y hoy voy a hablar justamente de esto, cosas importantes
¿Qué sería para nosotros los cristianos las cosas importantes? Para que el resultado justamente sea una bienvenida muy especial, un recibimiento muy especial de parte del Señor. Una de las cosas que me gusta del apóstol Pedro es que él sus cartas las escribe con mucha pasión, con mucho amor. Y hasta podría decir con una entrega tan grande de que él, si pudiese hacer que sus enseñanzas entraran por nuestra cabeza, la haría. Pero él apela justamente a la carta. Y en la segunda carta de Pedro, quiero que tomemos lectura en esta mañana de la palabra de Dios, porque quiero desarrollar ese tema, cosas importantes. O si está anotando, ponga estas cosas. Y el apóstol Pedro estaba escribiendo una segunda carta como una gran carga, una gran preocupación. Ya en la primera carta lo había expresado el apóstol Pedro y en la segunda reafirma. El efecto que causa y que trae los falsos profetas y los falsos maestros. El efecto devastador que cae en una persona cuando ha sido formada, educada y enseñada por un evangelio falso, por mentiras. Entonces el apóstol Pedro está direccionando por su carta inspirada por el Espíritu Santo a cómo poder ser libres de esas consecuencias y a prepararse en las cosas que Dios quiere que hagamos para que nuestra entrada en la presencia del Señor sea verdaderamente deseada y esperada por nosotros. Vamos a tomar lectura del capítulo 1 y voy a comenzar desde el versículo 3 hasta el versículo 15. Voy a hacer una lectura inicial y luego vamos a ver estas cosas. ¿Sí? Dice el versículo 3, como todas las cosas, y usted verá que apenas comenzamos, ya habla de las cosas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, vuelve a aparecer, estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene, ¿qué cosa? Estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y fíjense en cómo puede ser la entrada o la bienvenida al reino de los cielos. Dice, porque de esta manera se otorgará amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 12, que quiero tomar como el núcleo de este párrafo en cuanto a su pasión y a su carga por todos. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente.
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y vamos a hablar de estas cosas, porque estas cosas van a hacer que tu entrada al reino de los cielos sea amplia y generosa. Cuando pensamos qué significa generoso para un hombre o ser generoso, pensamos en las dádivas, en que a veces damos más de lo que otra persona necesita o merece. Ese es el concepto de ser generoso. ¿Puede usted imaginarse lo que significa Dios generoso? La misma palabra dice, si Él no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, Pedro insiste en alentar y en despertar a la iglesia del adormecimiento y de la apatía que había caído sumergida, que son productos de los falsos maestros y falsos profetas que con enseñanzas falsas adormecen y hacen caer al cristiano, al creyente, en un estado de una vida de ociosidad, una vida displicente, una vida que solamente busca el confort y la comodidad. Nada que sea riesgoso, nada que sea peligroso, nada que sea costoso va a tomar como desafío un cristiano que está bajo enseñanza de una falsa doctrina. Cuando alguien llega a la palabra de Dios y cuando se da cuenta el mensaje tan profundo y tan poderoso de Jesucristo, su actitud va a cambiar. ¿Se puso a pensar que en este mundo nadie tiene más responsabilidad que la iglesia? A veces me gustaría decirle a todos los que por las redes sociales se la pasan horas y horas criticando a los herejes, los caza-apostasías. No podemos pedirle a un hereje que deje de hablar herejía. Y a un apóstata no podemos pedirle que deje de vivir en apostasía, porque siempre, y su naturaleza y su engaño y su confusión va a estar. Entonces, yo creo que deberíamos nosotros entender que los que estamos viviendo bajo la regla de la sana doctrina, no perdamos más tiempo en denunciar y ver y cuántos herejías hablan los herejes porque pierden el tiempo. Creo que mejor es tomar nuestra responsabilidad de, en vez de perder el tiempo en ver todas las cosas que hacen, deberíamos nosotros ganar el tiempo en estudiar más la palabra y compartir más y sacar a la gente del engaño y del adormecimiento que trae las falsas doctrinas. Porque lo único que están haciendo es traer una mayor promoción para esto. Y lo que hay que hacer es hablar de Jesucristo. Y no hay que hacer otra cosa. Pero el apóstol Pedro no tenía redes sociales ni nada de esto, entonces él se escribía cartas. Y sus cartas estaban cargadas de pasión, un impulso paternal. Un Pedro impulsivo que lo conocemos en los evangelios, cómo actuó y cómo vivió impulsivamente. Este Pedro es el mismo que estaba poniendo énfasis a no olvidar ciertas cosas, a tener en cuenta ciertas cosas, que hay que practicar ciertas cosas porque el resultado de ciertas cosas, por ejemplo, trae una vida diferente, un vivir diferente, una esperanza diferente. Por ejemplo, mis hermanos, dice el versículo 10, la última parte, Pedro dice, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y a veces pensamos que ese no caeréis jamás significa no caer en pecado. Y a veces tenemos un mal concepto de lo que significa caer en pecado.
Cuando decimos, sabes que el hermano ha caído en pecado, ¿a qué le referimos cuando decimos eso? Por ejemplo, a pecados sexuales, ¿no es cierto? Al adulterio, a la fornicación. ¿Y mentir no es caer en pecado? ¿Pensar mal no es caer en pecado? ¿Murmurar y chismear no es caer en pecado? Entonces no está haciendo referencia a esta clase de caídas, porque si fuera por caer, todos caemos a cada rato. Entonces no está haciendo referencia a esto. Aplicamos mal el uso de caer en pecado. Lo que acá está diciendo, que haciendo estas cosas no caeréis jamás, está identificando de que vivirán una vida que siempre gustarán de la victoria. Siempre gustarán de los triunfos. En otras palabras, este texto del versículo 10, la última palabra, está diciendo, si ustedes prestan atención y se dedican a hacer estas cosas, van a vivir una vida de victoria en victoria. Y eso creo que no es poca cosa para un cristiano en este siglo, para vivir en este mundo. Pero veamos primero algunos puntos importantes para resaltar. Lo primero que podamos ver en nosotros es la insistencia de Pedro sobre estas cosas. El versículo 12 dice el apóstol Pedro, por esto, cuando dice por esto, hay que buscar de qué esto está hablando, de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Uno de los mayores errores que tenemos, y especialmente muchos cristianos que dicen, eso ya lo sé, eso ya lo conozco, ¿sí? Pareciera ser de que nosotros estamos leyendo la Biblia o aprendiendo la palabra simplemente para tildar las cosas que voy conociendo y después ya no la vuelvo a tocar más. Y eso es un error. La palabra no es un libro común, sino que tiene vida, es vida poderosa de nuestro Señor y es eficaz. Y saben, nosotros todo el tiempo, por más que pensemos o digamos que ya lo sé, debemos siempre, pero siempre recordar lo que la Escritura nos dice. Y el apóstol Pedro dice, no importa que ustedes ya lo sepan, no importa que ustedes ya estén afirmados en la verdad, porque eso dice la parte final del versículo 12. Dice así, dice, aunque vosotros la sepáis. ¿Sepáis qué cosa? Estas cosas. Aunque ustedes ya sepan estas cosas y estén confirmados en la verdad presente, yo no me voy a cansar de recordarles algunas veces, así dice. No, dice siempre. Pedro estaba realmente comprometido con la iglesia de que la iglesia no se olvide de estas cosas, porque estas cosas van a hacer que tu entrada al reino de Jesucristo, nuestro Señor, al reino eterno, sea amplia y espaciosamente, amplia y generosamente tu recibimiento, tu bienvenida. Ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Y quiere que su bienvenida sea amplia y generosamente? ¿Seguro? Si nosotros necesitamos recursos para vivir esta vida, ¿cuánto más en la vida venidera, en la presencia del Señor? Y saben, hay cosas muy importantes. Si hay alguien que te está advirtiendo de cómo debes proceder y cómo debes vivir para poder estar seguro de lo que vas a tener allá, ¿por qué no prestarle atención? Creo que estas cosas son importantes. No tan solo porque están en la Biblia, sino por la insistencia del apóstol Pedro, que por inspiración del Espíritu Santo dice, yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, por más que ustedes ya las sepan y por más que estén confirmados en la verdad, porque si hacen estas cosas, ustedes entrarán al reino eterno de Jesucristo de una forma amplia y generosa. Y yo creo que eso ya es un motivo para prestar atención. ¿Sí o no? Es un motivo para inquietar nuestra comodidad. Es un motivo para enfrentar cara a cara nuestra ociosidad. Es un motivo para quizás mirar fijamente a los ojos a nuestra displicencia o apatía con que vivimos las cosas espirituales.
Le damos mucho más énfasis, mucho más pasión, mucho más tiempo, mucho más esfuerzo en nuestra vida, nuestro dinero a cosas terrenales, perecederas, mundanas y no a las cosas eternas. Y no vaya a ser cosa que estemos haciendo tesoro en la tierra, donde acá el ladrón hurta y la polilla corrompe. No vaya a ser cosa que no esté haciendo tesoro en los cielos. Así que creo que deberíamos prestar atención a qué se refiere el apóstol Pedro con estas cosas. ¿Qué quiere decir en que él puso tanto empeño? Y no tan solo esto, sino que el apóstol Pedro, según el versículo 13, emplea el tiempo que le queda de vida para insistir en estas cosas. Porque el versículo 13 dice, porque tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertar o con amonestación. Pedro decía, ¿sabe usted que Pedro ya a esta altura era un hombre anciano? Ya era un hombre mayor. Y él sabía porque el Señor le había profetizado cómo iba a morir. Jesús le había anunciado. Y Pedro decía, yo no me voy a cansar de recordarles siempre estas cosas. Y tengan por seguro que mientras esté vivo, no voy a dejar de hacerlo. No sé si ustedes ven el carácter paternal aquí. Es lo que un padre que ama a su hijo haría todo el tiempo, diciéndole siempre los buenos y mejores consejos para que aun cuando su padre se muera, su hijo siga los pasos de los buenos consejos que le dio su padre. Y que en algún momento su hijo diga, mi viejo tenía razón. Cuán sabio era mi papá. Y a pesar de que yo no lo quería escuchar, o que me cansaba con siempre las mismas cosas, mi papá siempre insistió y nunca dejó de decirme las cosas que hoy veo que son correctas. Como ustedes están viendo acá, es un cuadro paternal del apóstol Pedro que le está diciendo, yo les voy a hacer recordar siempre, y mientras me dure la vida, voy a seguir hablándole de estas cosas. Pero en el versículo 13 encontramos dos cosas importantes. En esa oración que tenemos, encontramos la parte central que dice, entre tanto que estoy en el cuerpo. Esa frase está diciendo que él va a emplear hasta el día que se muera una misión. ¿Cuál era la misión, hermanos? Recordarles estas cosas. Pero en el encabezamiento de esta oración comienza Pedro diciendo, pues para mí lo que estoy haciendo es justo. Es justo, no es injusto, no es gravoso, no soy hartante, no soy un plomo, como diría. Para mí el que yo haga esto con ustedes es justo. Entonces, ¿qué está hablando? Cuando alguien te habla de justicia, te está hablando de Dios. Porque la justicia de Dios solamente puede llevar a una persona a transformar. La justicia del hombre es un trapo inmundo. Pero Pedro estaba diciendo, para mí es justo, entre tanto que estoy vivo. ¿Pueden ver la frase? ¿Pueden ver la oración cómo se va armando? Y la parte final de la oración dice de qué manera va a llevar a cabo esto. Dice, el despertaros con amonestación. Cuando se sugiere despertar a alguien, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está esa persona? Dormida. Y esta era la consecuencia de las falsas enseñanzas, de los falsos profetas, de los falsos maestros. Ni más ni menos como un juicio de Dios está expresado claramente en el profeta Ezequiel cuando dice, ay de esos falsos profetas que cazan las almas al vuelo con palabras mentirosas, porque dice, cosen vendas mágicas para las manos y velos mágicos para sus ojos. Las falsas profecías que capturan a un alma que merece vivir, que merece tener la bendición de parte de Dios porque es parte de la recompensa que ganó Cristo en la cruz del Calvario. Cuando las falsas profetas han hablado falsos mensajes, y no sé si alguno de los que está aquí presente habrá sido víctima alguna vez de un falso profeta,
¿Saben qué dice la palabra que queda? Con sus manos atadas y con sus velos en sus ojos. Está diciendo, no ve un panorama, no ve el diseño de Dios para su vida, y sus manos atadas hace que todos sus actos sean impedidos. Las falsas enseñanzas, cuando alguien tiene los ojos oscurecidos y no tiene actividad, lo único que queda es dormir, hermanos. Un falso profeta te manda a dormir, te anestesia, te amodorra. Y los cristianos que han caído presos en estas falsedades dejan de servir diligentemente al Señor. Dejan de producir frutos en abundancia para el Señor. Han olvidado su pasión que tenían por Cristo. Ya no es lo mismo y solamente están buscando alegrar el alma con emociones pasajeras. Por eso es que la Biblia para muchos es aburrida, porque están velados por las falsas enseñanzas. Y el apóstol Pedro dice, para mí es justo hasta que me muera recordarles estas cosas, porque ustedes están de tránsito en este mundo. Hay un lugar glorioso, eterno, que se llama el reino de Jesucristo, que deben entrar por las puertas del reino amplia y generosamente si hacen estas cosas. Así que es justo para mí despertarlos con amonestación. ¿Sabe lo que es una amonestación? ¿Qué es una amonestación? Un llamado de atención, una advertencia. En el fútbol vemos una tarjeta amarilla que dice, la próxima, afuera, ¿no es cierto? Es una llamada de advertencia, es un llamado de atención. Es, hey, despiértese, porque como va muy mal. Y es lo que usted debe evaluarse con esta palabra en el día de hoy y pensar, ¿estoy yo viviendo y aplicando mi vida con estas cosas? ¿O estás adormecido? ¿O estás displicente? Porque haciendo estas cosas recibirás recompensa. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, el hermano Nicolás leía algo, ¿no es cierto? Y decía que la obra de cada uno será probada como por fuego. Dice, y si la obra que hiciese se quemare, él será salvo, aunque sea por fuego. Porque si tenemos todos el mismo fundamento que es Cristo Jesús, dice el apóstol, cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Oro, plata, piedras preciosas. Y otro edifican sobre ese mismo fundamento, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Madera, heno y hojarasca. Heno es la paja seca y hojarasca secas. El fuego, en un momento, sacude, quema, no queda nada. Si yo vengo a presentarme delante del Señor el día que Él venga y diga, Señor, yo ahora quiero entrar al reino. Muy bien, ¿qué hiciste? Aquí está, Señor, mi obra. Y es pura maderita, y es pura hojitas secas. Y dice la visión de Apocalipsis que los ojos del Señor son como llamas de fuego. Está hablando de la aguda examinación de tu vida y de tu obra para entrar al reino de los cielos. Ahora, no dice que aquel que se le quemó las cosas dice, te vas al infierno. No. Dice que aunque él es salvo, pero pierde las recompensas. Porque su obra se quemó. Es como que, pasa nomás, no quiero mirar. Pero usted y yo somos llamados por esta palabra a esperar que nuestra conducta, hecha conforme a estas cosas que Dios las pone claramente a través del apóstol Pedro, es para que vivamos de una manera diferente. Porque haciendo estas cosas tendrán victorias todos los días. Vivirán de victoria en victoria. Eso, por ejemplo, lo dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
No tan solo están, sino que abundan. Muy bien, si me dan una semilla para sembrar, ¿una semilla es abundancia? No. ¿Qué debo hacer para que abunde? Sembrar la semilla y esperar con paciencia que dé fruto y entonces abunda. Y si yo siembro más semilla, ¿sí? De un grano de una mazorca de choclo yo puedo sembrarla. ¿Y cuánto sale de una chacra, no? ¿Cuántos choclos? 2 mazorcas, ¿sí? ¿Cuántos granos tendrá un choclo? ¿Nunca se puso a contar usted? ¿Será, qué sé yo, 100? ¿80 granos? ¿Nadie sabe? ¿120 granos más o menos? Depende del choclo, ¿no es cierto? No sé, algunos choclos son así. Pero fíjense ustedes que de un grano te salió 2 mazorcas ya multiplicado por 2, y si de eso sembrás, ya tenés una abundancia, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que tenemos nosotros, para que sea abundante, debe ser producido en nosotros. Y estas cosas, que las vamos a mencionar ahora, no tan solo deben estar, sino que deben abundar. Y esto es lo que tenemos que entender, que la palabra de Dios dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, estas cosas no los dejarán estar ociosos. No es que usted decía, ahora sí tengo mucho trabajo. No. Estas mismas cosas no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Estas cosas tienen algo especial. Estas cosas son virtudes y características de los hijos de Dios que se han consagrado. Lo que Dios te da no te deja estar ocioso, ni sin fruto. ¿Qué hace alguien ocioso? Proverbio habla de que anda chismeando de casa en casa, ¿no? El ocioso no es más que un murmurador. El ocioso es un negativo que todo lo ve mal y critica en todas las cosas. Pero el que está en actividad no tiene tiempo para la ociosidad. Por lo tanto, que aquel que en verdad hace estas cosas y estas cosas abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué consiste la ociosidad? El versículo 9 lo dice. Cuando a un cristiano no practica estas cosas, esto consiste la ociosidad. ¿Qué dice el versículo 9? Porque el que no tiene estas cosas, tiene la vista ¿cómo? Muy corta. No tiene corta la vista, muy corta vista. ¿Y qué más dice? Es ciego. ¿Por qué primero dice muy corto y después dice ciego? Porque su miopía espiritual fue avanzando, fue aumentando. De tal manera que llega a un estado a ser como prácticamente un ciego que no puede ver, no puede percibir las cosas. Y añade lo siguiente, es ciego habiendo olvidado, eso se llama amnesia espiritual, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y si está hablando de purificación de antiguos pecados, no hay duda que está hablando de cristianos, porque nadie más que los cristianos son purificados de sus pecados. Entonces, el estado de muchos cristianos pueden estar muy con vista corta, o ciegos o amnésicos. Se han olvidado de la obra que Cristo hizo en ellos. ¿Por qué? Porque el que es de vista muy corta significa que es una mirada muy egoísta. Una mirada muy corta no te permite ver más allá, sino que es simplemente mirar tu cercanía. Es una mirada muy egoísta. La ociosidad de los que no practican estas cosas se terminan haciendo muy egoístas. Piensan en sí mismos. Solamente están buscando su confort. Solamente están buscando sus deleites. Están buscando su comodidad. Quieren que no les falte nada. Quieren que todas sus cositas estén en orden. Que nadie venga y te haga un lío tus cosas. Esas cosas pertenecen a un egoísta. Cuando una persona entiende que estas cosas que son de parte del Señor no nos dejan estar ociosos ni sin fruto, quiere decir que nuestra vida está entregada al servicio de nuestro Señor.
La vista muy corta es una mirada egoísta. El que es ciego habla de que ya no ve nada más que sí mismo. Solamente desarrolla cosas que sean para él mismo. Y el que olvidó sus pecados habla de ingratitud. Cuando alguien olvida que fue purificado sus antiguos pecados, está hablando de ingratitud. ¿Conocen cristianos desagradecidos? Yo conozco muchos. Y saben, Romanos capítulo 1 dice que muchos se envanecieron en sus necios corazones y no le dieron gracias a Dios. ¿Usted le da gracias a Dios en todo? ¿Le da gracias a Dios en todo? ¿Y le da gracias en diversas pruebas? ¿Le da gracias por todo? A veces no entendemos esto, pero ¿saben? Estamos comenzando a entender por qué el apóstol Pedro dice que estas cosas no deben olvidarlas y que él, mientras viva, no va a cansar de hacerles recordar cuán importantes son estas cosas. Por eso él dijo, para mí esto es justo amonestarlos a ustedes. Ahora veamos y desarrollemos cuáles son estas cosas. Me imagino que ya se da cuenta cuáles son. Y están en el versículo 5 al 7. Estas cosas, que dice así, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Sabe lo que es diligencia? Prontitud, rapidez, no perezosos, rápidos, inmediatos. Si usted tiene que ganar una ventaja de algo, qué sé yo, usted no va a ser pasivo, sino que va a ser diligente, rápido, pronto. Bueno, el apóstol Pedro está diciendo, miren cuán importante es esto, que ustedes tienen que poner rapidez y prioridad en sus vidas. Y esta vez les voy a hablar esto con toda autoridad espiritual y en el nombre de Jesús, para que esto no quede como algo que Pedro escribió una carta, sino que el Señor te está diciendo hoy a ti, si no haces esto, vas muy mal. Porque esto es algo que Dios lo escribió para que hoy lo escuches y lo pongas en práctica en tu vida. Debes ponerle mucha diligencia. Y dice, asimismo, añadid a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. 8 características. Según la numerología bíblica, el número 8 significa nuevos comienzos. ¿De dónde viene esto? ¿Cuántos son los que se salvaron en el arca? 8. Y apenas abrió la puerta del arca, fueron 8 que comenzaron de nuevo todas las cosas. Entonces el número 8 habla de nuevos comienzos. Y no es casual que haya en esta lista 8 características de cosas que deben estar en tu vida, porque aquí te está diciendo el Señor, comienza de nuevo. Comienza de nuevo, pero esta vez poniendo mucha diligencia a estas cosas. Y lo primero que dice, fe. ¿Qué debe pasar en tu vida con respecto a la fe? Debes afirmar verdaderamente tu confianza en Dios. No una fe nominal, no una fe que te sirvió para ser salvo y ya te has olvidado de tu purificación de tus pecados. Y pareciera que la fe solamente te sirvió en ese momento para creer en el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿vives por fe? ¿Caminas por fe? ¿Confías en verdad en la providencia diaria, poderosa y divina de nuestro Padre Celestial? Bueno, cuando dices, debes ponerle diligencia a estas cosas, debes a la fe ponerla verdaderamente en tu corazón como una confianza en Dios. ¿Confías en Dios?
Tú debes, hermano, evaluarte. ¿Cuál es tu actitud ante una situación apremiante? ¿Encomiendas al Señor tu camino y confías en Él que Él hará? ¿O te mandas a ver qué solución inmediata haces y cuando ya estás hasta aquí, recién levanta los ojos y como Pedro diciendo, sálvame que me hundo? Les aseguro, hermanos, que si este primer punto que es la fe, no la haces abundar, no la haces crecer en ti, yo me pregunto, ¿cuántos de los que están aquí van a estar el año que viene cuando las cosas se pongan cada vez peor? ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos en verdad a sentirnos cada vez más fortalecidos por nuestra confianza en el Señor? Aprender a confiar en el Señor es ahora, en las pequeñas cosas, para que cuando vengan los tiempos difíciles usted esté en la roca que es Jesucristo y no será movido. Fe. La fe debe ser una confianza verdadera, ciega en el Señor Jesucristo. Por eso es que estas cosas comienzan con la fe. Y dice virtud. ¿Sabe lo que es alguien virtuoso? Alguien que se destaca en algo que hace bien. Es una virtud que tiene, ¿sí? Ahora, cuando algo hace bien, lo hace bien, es virtud. Por lo tanto, la fe, que es el conocimiento en el Señor, también tiene que tener nuestras vidas virtud. Y virtud es que debemos esforzarnos por hacer el bien. Porque la naturaleza nuestra, según Romanos 3, que dice que no hay nadie quien haga lo bueno. Nuestra naturaleza es hacer todo mal. Y ni siquiera hay alguien que haga lo bueno. Esa es nuestra naturaleza. Pero tenemos la dádiva, la dicha y la bendición más grande de tener en nuestras vidas el Espíritu de Cristo que nos vivificó. Por eso es que por medio de Él podemos lograr cosas, pero todavía nosotros no somos capaces de hacer algo por nuestra propia cuenta, porque separados de Él nada podemos hacer. Por lo tanto, la fe está muy ligada con la virtud, porque debes procurar siempre, permanentemente, esforzarte por hacer bien las cosas. ¿Por qué será la insistencia de Pedro y del Señor en su palabra al alentarnos a que hagamos bien las cosas? ¿Saben por qué, hermanos? Porque fuimos creados por Él, somos de Él y para Él. Por lo tanto, mis hermanos, usted se va a dar cuenta que si no hacemos cosas bien hechas en Cristo Jesús, nos transformamos en roba gloria. ¿Sí o no? Porque ¿cuál es nuestra naturaleza cuando alguien te adula? Cuando alguien te dice, qué bien que predicaste, qué bien que cantaste, qué rica te salieron las empanadas. Cuando alguien te empieza a decir, mira, la verdad que sos destacado en esto, muy bien. O por más cuando no te lo diga nadie y simplemente haces algo que tu alma dice, creo que te mereces un aplauso. O creo que necesitas que alguien te diga que estás haciendo bien las cosas. Sabes, hermanos, que muchas veces cuando nadie te lo dice, cuando nadie te dice qué bien que hiciste las cosas, nosotros empezamos a arrimarnos despacito con el tema para decir, che, qué bueno es lo que hice, ¿no? Para que te diga, sí, estuvo bueno. Gracias, Señor. Cuando alguien hace algo que no es hecho en la fe, lo estamos haciendo a la carne, y cuando hacemos algo en la carne somos roba gloria. Y esa roba gloria se llama vanagloria. Y la vanagloria no proviene del Padre, sino del mundo, dice Primera de Juan. Por lo tanto, tenemos que entender que la virtud
es esforzarnos a hacer bien las cosas en Cristo Jesús. Y Él nos motiva a hacer bien las cosas porque todo lo que hacemos, sea de hecho o sea de palabra, es y siempre será para la gloria de Dios. Por esa razón nosotros debemos aprender a practicar estos principios: fe, virtud, y añade conocimiento. Y dice, conocimiento. Debes dedicarte más y mejor a conocer a Dios, tu Salvador. Debes dedicarte a conocer mucho más y mucho mejor y más profundo el conocer a tu Dios. Y hermanos, nosotros estamos tomando en serio esto de aprender la palabra de Dios. Pero veo también que hay muchos hermanos en ociosidad con vista corta. Porque se ofrecen, mire, martes, miércoles, jueves, ahora viernes también. Hay reuniones de jóvenes, hay distintas cosas que se enseña la palabra. Ayer comenzamos con los niños y estábamos sorprendidos cómo conocen los chicos también. Y saben, hermanos, si alguien no quiere conocer a Dios no es porque no tiene la forma. Es porque está ocioso. Y sabe, el ocioso es el que encuentra todas, pero todas las excusas que puedan caer como paracaidista como una respuesta. ¿Y por qué no vino? Es que lo que pasa es que, mira, hermanos, yo glorifico a Dios por la cantidad de hermanos fieles que tenemos. Hace años en esta iglesia que no había tantos hermanos fieles. Que llueva, haga frío, tengamos que ir a un lugar, a otro lugar, siempre han estado. Y son fieles, los bendigo y los amonesto y los exhorto a que sigan así, porque es para la gloria de Dios. Y al haber tantos hermanos fieles, se ve con mucha claridad los ociosos. ¿Sí o no? Porque cuando antes eran muchos ociosos, pasamos desapercibidos. Y esto se trata de amor a aquel que nos dio todo. Un rey, que era un rey bueno, un rey muy, muy rico, él veía a sus súbditos, a sus campesinos que estaban padeciendo mucho hambre. Y entonces él se le ocurrió una idea, dijo, voy a traer uvas selectas para que planten cada uno sus viñedos en sus casas. Y vamos a quedar en este acuerdo. Ustedes van a hacer el mejor vino. Y una vez por mes ustedes van a traer una jarra del mejor vino en una gran fiesta que vamos a hacer. Ustedes van a subir y van a echar ese vino en el tonel real. El rey tenía un tonel grande. Entonces, lo demás, solamente una jarra va a ser para el rey. Lo demás es para ustedes, para que vendan, produzcan y crezcan económicamente. Todo el reino estaba feliz, todos los campesinos estaban contentos. Llegó el día y el rey esperaba ansioso la fiesta y veía que todos sus campesinos estaban formados en una fila interminable, todos con una jarra, contentos, para echar el vino en el tonel real. Y subían cada uno por la escalera, uno por uno, y decía, a tu honor, rey, por tu bondad, y derramaba la jarra en el tonel. Y así lo hacían permanentemente. A la hora de la tarde el rey contento fue a probar el mejor vino y más exquisito vino, y cuando abrió y tomó un trago se dio cuenta que era agua pura. Qué sorpresa se llevó el rey. Uno dijo, ¿quién se va a dar cuenta si yo echo agua en mi jarra? Si total todos van a llevar vino. Y ese pensamiento lo tuvieron todos. Y todos estafaron a su rey, echándole agua y queriéndose quedar con todos ellos. ¿Saben, mis hermanos? Cuando nosotros no le damos a Dios lo que es de Dios, estamos cometiendo una estafa. A diferencia de este rey de la moraleja, este rey eterno es el que todo lo sabe y todo lo ve. Y no podemos negar esa verdad. Así que, hermanos, conocer a nuestro Señor
es poner nuestras vidas en fe y en virtud para poder llegar a este conocimiento más y más profundo del Señor. Por eso, mis hermanos, somos salvos para conocerle a Él. No se justifiquen con las cosas injustificables, porque les va a ganar la ociosidad y van a terminar olvidándose de que Él te salvó y purificó tus pecados. Vaya, prepárese, estudie, y si no es a tiempo, póngase afuera de tiempo, pero no estamos en tiempos para malgastarlos. Por eso es que necesitamos ser diligentes en todas estas cosas. ¿Qué más dice? Dominio propio. Dominio propio. ¿Sabe lo que significa esto? Debes poner con autoridad dominio sobre tus malos deseos. El dominio propio es la gracia del Señor, transferida a ti por poder y autoridad para que puedas frenar los impulsos de tu carne a través de la obediencia a Jesucristo. El dominio propio está para que usted sepa cuándo tiene que decir no. Y decirse no a sí mismo es el mensaje de los discípulos. Niégate y toma tu cruz. Hermanos, todas estas cosas debes hacer para que tu entrada al cielo sea amplia y generosamente. Pero debes aprender a vivir aún en dominio propio. Toma la autoridad y refrena tus malos deseos. Refrena tus malos pensamientos, refrena tu lengua, amado hermano. Refrena tus impulsos, refrena tus apetitos de la carne. Debes hacerlo, porque si no lo puedes hacer, algún día vas a llegar a darte una gran sorpresa de que no te conoce el Señor. Porque todos los que tenemos a Cristo como Señor, podemos decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo. Esa es la razón que debes tener dominio propio. Así como la virtud es esforzarte para que en Cristo haga todo el bien que puedas hacer, el dominio propio es para que por autoridad de Cristo puedas refrenar todos tus impulsos carnales. Encontramos algo muy importante, paciencia. Y esto es algo difícil, que abunde y practicarlo, ¿no? A veces oramos diciendo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y eso no es tener paciencia. La paciencia forma parte del fruto del Espíritu Santo. Y la paciencia que debemos ejercitar conforme a estas cosas que Pedro está diciendo es saber esperar pacientemente en Dios. Dios muchas veces te dice sí, Dios muchas veces te dice espera, o Dios muchas veces te dice no. Y en todas las cosas Dios está siempre glorificado, siempre. Ahora, nosotros tenemos que aprender con paciencia. La paciencia es una virtud y es un fruto del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, debemos aprender a esperar en Dios. Y es algo que no debe ganarte la ansiedad, no debe ganarte el impulso de las respuestas inmediatas. Hermanos míos, ser paciente es saber esperar en el cumplimiento de los tiempos de cada cosa. La Biblia revela que tenemos un Dios que ha determinado todas las cosas en su tiempo. Eclesiastés dice, Dios ha hecho todas las cosas hermosas en su tiempo. La misma palabra nos habla de que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y no te puedes alterar al saber que ese tiempo no llega. Si estás orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, si estás orando por que tu familia sea rendida a Jesucristo, no te impacientes, porque la prueba de la paciencia produce esperanza. Y amados hermanos, mientras más paciencia tenemos, mayor esperanza se hace. La manera de fructificar y multiplicar la esperanza es ejercitando la paciencia. Y la paciencia no es otra cosa más que el resultado de soportar las pruebas. ¿Cuántos quieren paciencia? Ahí va pruebas. Así dice, ¿no? ¿Para qué quiere paciencia si no vamos a tener prueba? Eso dice el apóstol Santiago, ¿no? Cuando estamos en diversas pruebas.
Pero saben, hermanos, todo esto forma parte de las cosas que el Señor dice que debemos nosotros tenerlas y abunden en nosotros. Piedad. Ya voy terminando. Piedad. A veces confundimos y creemos que piedad es ser bonito, tener misericordia. Eso es una expresión no muy correcta de la etimología de la palabra. La palabra piedad está haciendo referencia a la consagración, a la reverencia, al respeto. Vio que a veces uno tiene una palabra y la malinterpreta y decimos, ¿qué es piedad? Digo, bueno, piedad es tener misericordia. Está hablando de otra cosa, está hablando de consagración, está hablando de reverencia, está hablando de reconocimiento hacia alguien superior. Y por eso es que nosotros vamos a ver, hemos visto quizás ejemplos o películas, cuando alguien pide piedad a alguien, esa persona no está diciendo que tenga misericordia, sino que está diciendo, yo estoy postrado, estoy rendido, estoy suplicando porque estoy reconociéndote como superior. Ahora, fíjense ustedes que la piedad que debemos tener nosotros acá es entregar totalmente nuestra vida a la consagración de nuestro Dios. Por eso dice, quieren que su llegada, su bienvenida al reino de los cielos sea amplia y generosamente, comienza con su consagración aquí, comienza con una entrega, comienza con un humillarte ante el Señor, el reconocer que Él es Dios, que no necesitas otra cosa más que Él. Y amados hermanos, esto es un punto muy importante porque se está viviendo el siglo de la irreverencia al Señor Jesús. Se está viviendo en el tiempo de que el hombre quiere ocupar y usurpar el trono del Señor. Y no hay piedad en esto porque no hay vidas consagradas al servicio del Señor, porque se pregunta ¿a quién tengo que servir? Cuando nosotros empecemos a ver que el que está sentado en su trono y reina es Jesucristo, y que reina por los siglos de los siglos, vamos a entender lo que en verdad significa consagrarme, rendirme a los pies de mi Señor. Y Pedro por último empieza a apuntar, no tan solo en referencia al Señor, sino que concluye esta lista de estas cosas diciendo que debemos tener afecto fraternal. Y el afecto fraterno es la práctica y el uso evidente, visible, demostrativo del amor que hay en la iglesia entre hermanos. Y se ha dado cuenta que mientras más pasa el tiempo, más frío se hace la relación en las iglesias. Se va a dar cuenta, hermanos, porque no tan solo por el tiempo que vivimos, porque yo me acuerdo que hace 10 años atrás, simplemente cuando alguien cumplía años nos íbamos a la casa, le pateábamos la puerta con una torta en las manos. Ahora es WhatsApp. Y listo. Y una carita. Y una tortita que no se puede cortarla, ¿no? Es muy lindo. Ya lo saludé. ¿Seríamos productivos si nosotros hacemos un paréntesis en el sistema que estamos viviendo y en verdad practicamos lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Tenés afecto fraternal realmente? ¿Saben, hermanos? No se puede abrazar a alguien por WhatsApp. No se puede probar una porción de torta por WhatsApp. Y desde que está el WhatsApp ya nadie se regala nada, ¿vio? El afecto fraternal es un amor demostrativo. Un amor que ve a los hermanos en sus ojos y llora con el que llora, se ríe con el que se ríe. El amor fraternal es un afecto que ampliamente es demostrativo con la sinceridad. Porque vos no sabés si el que te está mandando un mensaje está siendo sincero. Pero sí podés ver a la cara aquel que te ama y te da un abrazo y que te dice estoy para acompañarte en todo momento.
Mis amados hermanos, yo no sé si vamos a entrar al reino de los cielos con nuestro WhatsApp. Pero si algo dice la palabra del Señor, yo creo que es hora de cumplirla. Y saben, mis hermanos, el amor fraternal está haciendo referencia de que podamos tener una relación pulida y abundante, pero que edifique. Porque saben, hermanos, siempre lo que hizo un gran esfuerzo de estar juntos y estar siempre en todas las cosas es cuando nuestros intereses carnales nos han movido y no el Espíritu Santo, no el Señor. Muchas veces hemos ido con pinches con otros hermanos porque me interesaba algo que tenía ese hermano. Simplemente. Pero mientras no esté el afecto fraternal, hay serios riesgos de caer en una ociosidad y una frialdad y una apatía. Mis amados hermanos, a veces la situación que vivimos, y es verdad, el ritmo de vida que tenemos, probablemente nosotros que no contamos con nuestro lugar propio para desarrollar todas las actividades, mejor nos jueguen un poco en contra. Pero eso no impide, hermano, de que ustedes aprendan a utilizar los tiempos que parecieran ser libres y en vez de gastarlo en ociosidad, sea usted una herramienta de bendición a los ancianos, a las viudas, a las familias que usted no ve que están viniendo, y llegarse y visitarlo y compartir una palabra. Y si están enojados, si están heridos, sean apacentadores, sean edificadores, hermanos. Todas estas cosas forman parte de las cosas que debemos hacer, y como dijo el Señor, son cosas que vamos a rendir cuenta. Y concluye diciendo, amor. Empieza con fe y termina con amor. Y sobre todo el amor, que significa que debes amar a todos, pero a todos por igual. Porque ese amor proviene del Señor. No hagas diferencia entre tus hermanos. Debes amar. Y quiero ir concluyendo con esto. El propósito de estas cosas las encontramos en el versículo 3 y 4. Y dice así: con todas estas cosas, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estos dos textos hablan el porqué y el propósito. Primero, Dios, por su poder, te da la facultad de hacerla. Si usted dice, mira hermano, yo lo intenté, son 8, pero me salen 3 nada más. No es así, hermanos. Son 8 cosas que debes hacer, y dice que Dios te las ha dado por su poder, por lo tanto te da facultad de hacerlas. Diga conmigo, sí voy a poder. Pero dígase así creyendo, hermano. ¿Va a poder o no? Sí voy a poder. Yo voy a poner en práctica estas 8 cosas, porque yo quiero entrar a la presencia del Señor de la forma que se promete. Esto es una promesa. Si haces esto, así será tu entrada. Entonces me está diciendo que no es orgullo y no es una ambición. No, yo quiero entrar así al reino de los cielos. Porque si Él me dio por su poder la facultad de poder hacerlo, lo puedo hacer. Puedo confiar en mi Señor. Puedo hacer todas las cosas bien. Puedo llenarme de conocimiento más de mi Señor Jesús. Puedo tener paciencia. Puedo refrenar mi carne. Sí voy a poder. Es un desafío que usted tiene que tener. Y lo recibimos, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. A medida que más conozco de mi Salvador, más autoridad tengo para cumplir estas cosas. Y nos hace ser participante
de su naturaleza divina. En otras palabras, estamos actuando en una forma pequeña, como lo hizo nuestro Señor en gran magnitud. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero también Él nos da el poder a través de estas cosas y la libertad. ¿Sabe para qué? Para huir lejos de la corrupción de este mundo y sus deseos concupiscentes. Lejos, hermano. Cristianos que huyen de las garras de este mundo. Y saben, huir no es cobardía, sino todo lo contrario. Porque a veces la palabra huir la tenemos con un prejuicio. ¿Sí o no? Decimos, qué cobarde, ha huido. Muy bien, puede ser cierto en algunos casos, pero en este contexto, huir es tener la destreza de salir ileso del combate. ¿Saben por qué? Porque está bien entrenado, bien equipado para soportar los embates del reino de las tinieblas. Y habiendo soportado el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Huir no significa cobardía, sino es haber escapado del lazo del diablo. Y eso es motivo para un gran galardón, porque has vencido. Y dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! ¡Qué galardón! Por eso, mis amados hermanos, haciendo estas cosas, nunca vas a caer. Y el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: lo que yo les digo a ustedes y lo que les sugiero a los padres que le digan a sus hijos, y que cada pastor le diga a su rebaño, mientras viva, mientras tenga aliento, no voy a cansarme de decirle que practiquen estas cosas. Nunca. Porque de esta manera van a entrar al cielo, al reino de Jesucristo. Su bienvenida va a ser llena de galardones, porque va a ser amplia y generosamente. Cerra tus ojos, por favor. Ayúdanos, Padre Celestial, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, a poder hacer en verdad estas cosas, que sobreabunden, que abunden en nosotros, Señor, practicándola, ejerciendo, Señor, autoridad y dominio. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, porque estas cosas tú nos creas mayor esperanza, porque se trata de nuestra gloria venidera. Gracias, Señor, porque cada día podemos esperarte con una tarea, con deberes que hacer aquí, que cumplir. Porque un día tenemos que rendir cuenta para ti, delante de ti. No esperamos con ociosidad tu venida, sino con diligencia, con responsabilidad, con un compromiso de una gran comisión asumida. Y Señor, ¿cómo no aplicar estos 8 principios, 8 cosas importantes que deben estar en la vida de un cristiano? Porque todos anhelamos ir al cielo. Pero ¿vamos a llegar con una jarra con agua? Si todo es para ti, toda la gloria es tuya. Mis logros, mis triunfos, mis méritos no son míos, son tuyos, Señor. ¿Acaso no voy a ganar coronas para arrojártelas a tus pies? ¿Acaso no voy a ser sobresaliente en mi trabajo, en mis estudios, en mi conducta, en el barrio, en donde emplee alguna tarea? ¿No lo voy a hacer para tu gloria? ¿Para que tu nombre sea glorificado? No para que tu nombre sea blasfemado por mi inconducta, sino porque tú debes ser exaltado. No quiero caer, Señor, en el olvido de que tú has purificado nuestros pecados y nos has perdonado.
Hazme libre del egoísmo, Señor. Quítame la miopía espiritual, Señor, para que no vea solamente lo mío. Señor, derrama de tu gran bendición llena de amor a esta congregación, para que en verdad practiquemos el afecto fraternal. Tardes hermosas compartiendo con hermanos, adorando, cantando tu nombre, leyendo tu palabra, tomando unos mates ricos y compartiendo, pero edificándonos, Señor. Velando por los que están solos, exhortando al que está confundido para hacerlo volver al camino, levantando al que está caído. Cuánto necesitamos aprender de ti, Señor. Gracias por lo que tú trajiste en esta mañana. Gracias por cada hermano, Señor, que ha podido escuchar este mensaje. Nos has bendecido a todos, Señor. Y te amamos y te admiramos por eso. Tú eres el que está sentado en el trono. Y mi alma siempre tendrá sed de ti. Siempre. Te alabo, Señor. Te bendigo, Señor. Te doy gracias por el día de hoy. Y ponemos en tus manos a todos, Señor, los que necesitan de ti. A cada hermano, Señor, que no pudo venir porque estaba enfermo, porque estaba debilitado. Incluimos a todos los pedidos de oración que hicieron los hermanos, Señor. Y que seas tú, Padre, glorificándote por tu santa y divina voluntad. Y como tú quieras, está bien, Señor. Está bien. Gracias, amado Señor, por Jesucristo nuestro Rey. Gracias, gracias, gracias.